Entonces, cuando un teólogo católico habla de la palabra de Dios, puede estar hablando de la palabra de Dios, pero no solo refiriéndose a la palabra escrita, sino a la palabra ¿qué? Oral, o a la tradición oral de la iglesia. Entonces, el pecado del catolicismo romano es que pone en igual lugar de las escrituras la tradición. Por eso es que el catolicismo está lleno de doctrinas que no están en las escrituras. Por ejemplo, la adoración a María, la oración a los santos, las indulgencias, el purgatorio, el bautismo de infantes, el papado. Bueno, y todas esas doctrinas, cuando tú vas a la Biblia, no están. Pero como ellos ponen la tradición, ellos ponen los concilios de la iglesia, ellos ponen las bulas papales en el mismo lugar de las escrituras, entonces ellos pervierten las escrituras con su tradición. Y eso era algo que estaban haciendo los judíos mismos en la época de Jesús. Cuando tú lees pasajes como Marcos 7, verso 13, dice el Señor de los judíos contemporáneos que ellos invalidaban la palabra de Dios con vuestra tradición. La tradición que ellos estaban transmitiendo era una tradición que ponían por encima de la palabra de Dios, y esa tradición invalidaba las mismas escrituras. Y eso fue lo que sucedió en el catolicismo romano. El catolicismo romano puso tan arriba la tradición, al igual lugar de la palabra de Dios, que en última la tradición pesaba más que lo que decía la escritura. Entonces se vuelve una religión falsa, se vuelve una religión vana, porque Jesús dijo también en otro lugar, ahí en Mateo 15, verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. ¿Y por qué lo honran en vano? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces el pueblo se vuelve vano, se endurece en su corazón, y su culto y su religión es falsa cuando enseñan doctrinas que son en realidad mandamientos de hombres y que no concuerdan con las escrituras. Entonces no solo, como decía Pablo en Gálatas, no solo entra en una esfera de maldición, de ruina espiritual, de muerte, de perturbación, sino que se vuelven vanos. Y aunque tienen el nombre de Cristo, en verdad no adoran al verdadero Cristo, porque como te decía ahora, si tú te alejas de las escrituras, te alejas de Cristo mismo. Claro. O sea, hay una relación íntima entre Jesús y su palabra. Tanto podemos decir que un pueblo que dice que alaba a Jesús, pero en su corazón o en su práctica o en su doctrina no es fiel a la palabra de Cristo, sino es fiel a una tradición humana, es un pueblo vano, es un pueblo mentiroso, es un pueblo anatema, es un pueblo engañado, es un pueblo perturbado, es un pueblo que está en miseria espiritual, porque la vida solo puede venir a través de la palabra de Cristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Si nos salimos de la palabra de Cristo a otro evangelio, estamos entrando en un terreno de anatemas. Tanto los que lo creemos como los que los predicamos. Entonces la iglesia debe saber que la característica principal de la iglesia de Cristo es que ella está sujeta a la autoridad de la palabra de Jesús. Cuando ella sale de ese terreno, están entrando en un terreno muy peligroso.